Los adultos, hablando en términos emocionales, ¿quedamos huérfanos cuando nuestros padres fallecen? Quédate hasta el final de este video y vas a averiguarlo. Hace algunas semanas recibí para sesión a una chica que cuando le pregunté qué quería trabajar me empezó a contar una historia que era verdaderamente trágica y sentí que el corazón se me apachurró un poquito. Me contó que su vida había cambiado cuando su papá había fallecido y todas las maneras en las que su vida se convirtió de la parte feliz y luminosa a la parte trágica. La escuché con atención, pero después tuve que hacerle la pregunta que tenía que hacer de manera obligada. ¿Y cuántos años tenías cuando tu papá falleció? ¿Cuántos crees que me dijo? 1, 2, 3, 8, 15, no, 34. ¿Y sabes? Eso es una ironía de la vida. Te he platicado en muchísimos videos en Facebook, en YouTube o en el podcast que el cerebro humano se forma de los 0 a los 6 años en términos psicoemocionales. De los 6 a los 8 va haciendo su propia selección y decide qué se queda y qué desecha. Y después en la adolescencia es en donde se pone a prueba. Pero ¿qué crees? A los 34, emocionalmente nadie puede ser huérfano o huérfana. Si tú te atribuyes este título, entonces también estás atrayendo todas aquellas cosas que implican la orfandad, sobre todo si se trata de una mujer que pierde a su padre. No es que no sea importante y tengo que aclararlo antes de que se pongan sulfurosos. Evidentemente, el fallecimiento de papá o mamá es una pérdida para cualquier ser humano. Pero no puedes decir que tu vida se convirtió en una tragedia porque quedaste huérfana siendo una mujer adulta. Había otro mensaje detrás de eso que en nuestra sesión ella pudo averiguar. Pero cuando nosotros perdemos a nuestros padres siendo adultos, el supuesto es que tendríamos la capacidad de poder autoliderarnos o cuidarnos solos dependiendo si es el papá o la mamá. Si tú entonces dices que la muerte o fallecimiento de tus padres hicieron que tu vida se derrumbara, no estás demostrando una sola cosa. No estabas listo para ser un adulto. Si tú te vas atribuyendo cosas que no te corresponden, ya lo platiqué otro día en un video en el que les hablaba de la depresión. Es que estoy deprimido. ¿Y quién te diagnosticó? ¿O es solo que estás siendo depresivo? Todos nos deprimimos porque no te queda el vestido, porque se te rompe el zapato, porque te corrieron del empleo, que no es lo mismo que tener un diagnóstico clínico de depresión. Entonces, es lo mismo. El hecho de que papá o mamá hayan fallecido no significa que eres huérfano. En el tema de campos cuánticos, de PNL, que es programación neurolingüística, en el tema de la ley de atracción, en el tema de los decretos, la palabra huérfano conlleva un montón de cosas, como el hecho de haber quedado desprovisto o desprotegido, como el hecho de que generalmente un chico o chica, niño o niño huérfano, entonces también podría sufrir el abuso del entorno, que va a tener carencias, que va a tener deficiencias emocionales. ¿Verdad que ser huérfano no es nada conveniente? No estoy hablando de que no sufras solamente el fallecimiento de tus padres, pero a los 34, en este término de mi vida se destruyó porque mi papá falleció, no se puede ser huérfano. Probablemente puedas simple y sencillamente estar denotando algún otro tipo de carencia o conflicto en tu vida. En el caso de ella, si mi papá no me protege, no tengo ningún otro hombre que me proteja. Pero eso no significa que emocionalmente tu vida se destruya. Te tengo una noticia y es que si después de los 8 años ocurrió algo, simple y sencillamente se va a acomodar en alguno de los bloques de información que viviste siendo pequeño. Si probablemente, no digo que no, papá o mamá falleció cuando tenías 10, 11 o 12, vas a utilizar la estructura básica que recibiste de los 0 a los 6 para poder readaptarte. Si cuando eras pequeño, tu papá o mamá te dijo que, por ejemplo, en tema de mamá, que la salud y que la alimentación y que el orden era importante, vas a continuar con el hábito del orden. Si fue papá, entonces vas a entender que la contención, la responsabilidad, el liderazgo y la fuerza son importantes. No estoy diciendo que ella no sintiera un hueco o un desastre en su vida, pero eso es porque cuando le rascamos a la sesión, en realidad su papá
la educó con demasiada protección y todo le resolvía. Y eso, papá y mamá, puede más que ser algo bueno para tu hijo, algo que le ahorque la vida. Si tú a tus hijos les permites experimentar sus situaciones y sus decisiones, muy seguramente se van a equivocar, sobre todo cuando son pequeños o adolescentes. Y en la medida de lo posible, permíteles vivir la experiencia y asumir el riesgo, sabiendo que estás ahí para ayudarlos a solucionar cualquier situación o tema. Pero no resuelvas la vida para ellos porque les quitas la posibilidad de experimentar otras formas de madurar, aprender, crecer y sobre todo de tener éxito. ¿Qué onda contigo? Si tú piensas en este momento en la representación que tiene tu padre en tu vida, ¿qué pensarías? Estoy a puntillo de cumplir 44 y te puedo decir que para mí mi papá es una figura importante y que me gusta recurrir a él cuando quiero sentirme apapachada o abrazada. La última ocasión que recurrí a él fue porque la camioneta de la empresa requería una adaptación y él ocupaba estar ocupado y le dije, oye pa, ¿tú crees que podrías ayudarme a encontrar quien haga esta adaptación? Y como siempre me dijo, claro que sí. ¿Sabes? Eso no significa que yo no pudiera salir y resolverlo, pero significa que sigo teniendo la sensación de que hay alguien para poder ayudarme, acompañarme o cuidarme. También todavía suelo hacer estas cosas de sentir que tengo el estómago inflamado o de que me salió una ronchilla en la mano y me gusta acudir a mi ley de madre llamando a mi mamá y diciéndole, dime tú, ¿qué te es bueno para esta cosa? O, oye, ¿tú te acuerdas de este remedio que la abuela nos daba hace cierto tiempo? No significa que conforme te vuelves adulto no requieres a tus padres. Simple y sencillamente significa que no los necesitas y que tienes la capacidad de poder resolverte a ti mismo. Hablemos ahora de la otra parte en la que auténticamente perdiste a papá o a mamá antes de los 8 o 6 años. ¿Hubo una figura representativa que te ayudó a compensar esta parte? Es decir, un abuelo, un hermano mucho más grande, un tío, tu mamá o tu papá se volvieron a casar. Entonces pudiste compensar muy probablemente el tema de papá o mamá. Si no fue así, es decir, si quedaste huérfano antes de los 4 o los 6, entonces ahí es en donde sí podríamos asumir que hay cierto hueco en tu tema de comportamiento y programación por parte de papá o mamá. Sin embargo, tampoco significa que no puedas sanarte o que no puedas enderezar la vida. Solo significa que vas a tener que utilizar tu propia experiencia para poder compensar esta dolorosa y tremenda carencia. Todos nosotros tenemos la posibilidad de autoliderarnos y entonces empezar nosotros mismos a cambiar nuestra vida. Ok, mira Gaby, tú me estás diciendo que mi papá me tuvo que haber enseñado del orden, de la disciplina y de ser alguien que puede proveer. Mi papá no era ordenado, no era disciplinado y no nos proveía. Pero eso no significa que al tener esta orfandad o carencia no puedas hacerlo por ti mismo o por ti misma. Solo significa que tienes que encontrar otras maneras para poder lograrlo. Mira, cuando yo era niña no tenía una mamá precisamente cariñosa, no nos hacía la comida, mi casa no estaba limpia. Pero eso no te justifica que ahora vivas en un muladar en el que tienes un cuerpo mal cuidado y una casa totalmente desatendida. Solo significa que vas a tener que utilizar otras formas y otras maneras y probablemente en la experimentación falles, pero tendrás que lograrlo al final. Como te das cuenta, la figura de los padres es absolutamente necesaria cuando somos pequeños. Pero si tú en esta vida adulta, sobre todo en estos tiempos que son lamentables, en los que muchos de nuestros conocidos han perdido a sus padres, recuerda, siempre hay maneras de salir adelante. Analiza las maneras en las que tu papá y tu mamá te enseñaron. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aportaron? Probablemente también haya deficiencias. No todos los papás somos perfectos y la verdad es que estamos muy lejos de eso. Sin embargo, ¿qué es aquello que sí tienes en cuanto a ley de madre y ley de padre? Lo he platicado en algunos otros videos. Ley de padre: orden, disciplina, liderazgo, toma de decisiones, protección, el tema de la riqueza, el tema del negocio, todas estas cosas. Ley de madre: amor, familia, espiritualidad, atención al cuerpo físico, atención a los espacios, la abundancia, la espiritualidad, creo que ya la mencioné. Y entonces, ¿qué sí tuviste? Porque tiene que haber algunos de estos aspectos que sí tengas y a partir de estos poder desarrollar los otros.
Si en tu caso, lamentablemente, perdiste a papá o mamá en este tema de pandemia y COVID, entonces recuerda, de eso estoy absolutamente segura. Papá y mamá, en su tal vez muy peculiar manera de comunicarse y de amarte, querían que fueras feliz. Muy probablemente en el estado de conciencia en el que se encuentran ahora, también hubiesen querido que no cometieras ciertos errores que ellos cometieron. No te atribuyas heridas o títulos que no te corresponden. Psicoemocionalmente no seas huérfano a los 34. Pierdes a papá y pierdes a mamá, pero todo lo que tenían que hacer para que ahora seas un adulto funcional ya lo hicieron. Después de los 8 prácticamente hay muy poco que hacer y por eso es por lo que a veces los papás entran en conflicto con los adolescentes, porque cuando el adolescente experimenta las enseñanzas y descubre el papá que no está haciéndolo muy bien, es porque no lo hiciste muy bien, papá o mamá. La infancia es absolutamente importante. De los 0 a los 6 años, algunos otros dicen que hasta los 10, pero depende mucho de la madurez del niño, podemos hacer cosas que van a tener resonancia el resto de nuestra vida. Cuando somos padres tenemos que entender que no estamos educando a un niño, estamos educando a un adulto. Después de los 8 años se deja de ser niño, se entra en la preadolescencia y después en la adolescencia. Y en estos tiempos más o menos el ser humano vive en promedio entre 70 y 85 años. ¿Sabes? La infancia es solamente una décima parte del resto de la existencia. Cuando estés educando a tus hijos, no pienses en que estás educando a un niño educado, sino a un adulto educado. No pienses en que estás educando a un niño responsable, sino a un adulto responsable. Y si ahora que tus papás no están sientes esta carencia, será un buen momento para que sin juicios y en amor analices qué es aquello que ellos no te pudieron dar porque no lo tenían y que ahora te corresponde darte. Espero que este video te sirva. Ya sabes que siempre decimos lo mismo. Comenta, comparte. Siempre todos los youtubers les decimos, dale click a la campanita. Nos conviene tener suscripciones porque entonces eso nos permite que más gente pueda vernos. Oigan, le echamos un montón de ganas. Ahora estoy justo frente a la lámpara grabando en un día de primavera en el que he estado sudando como loca, pero aquí está el video. Entonces, disfrútalo, compártelo, coméntalo y sobre todo, recuerda, siempre es momento en el que te conviertas en el adulto que se haga cargo de tu pequeño niño.